La noche había caído sobre el pequeño pueblo de San Verdugo, un lugar olvidado en medio de las montañas, donde las calles parecían más angostas bajo la sombra de los árboles retorcidos. El silencio era tan denso que cada paso resonaba como un eco interminable. Nadie salía después del anochecer. Era una regla no escrita, una costumbre que todos seguían sin cuestionar. Sin embargo, esa noche 4 personas ignoraron la advertencia. Mateo, un joven de apenas 18 años con la mirada inquieta. Camila, su hermana mayor, de 27, con una valentía que a veces rozaba la imprudencia. Don Aurelio, un hombre de 60 años que cargaba más secretos que arrugas en la piel. Y Lucía, una niña de 12 años que parecía escuchar voces que los demás no podían percibir. El grupo había sido convocado por una carta misteriosa que apareció bajo la puerta de cada uno. El mensaje era corto: el portal se abrirá esta noche, solo ustedes pueden cerrarlo. No había firma ni explicación. El miedo en sus corazones se mezclaba con una curiosidad inevitable. ¿Qué significaba aquello? ¿Un juego cruel? ¿Una advertencia real? Se reunieron en la vieja plaza del pueblo, frente a la iglesia que llevaba décadas cerrada. Las puertas estaban encadenadas y la torre del campanario, derrumbada a medias, parecía señalar el cielo con un dedo roto. La carta les había indicado un lugar específico, la mina abandonada, ubicada en las afueras. Esa mina era conocida por las historias de accidentes, desapariciones y gritos que se escuchaban en su interior durante la madrugada. Camila tomó la delantera, sosteniendo una lámpara de aceite. Sus ojos brillaban con determinación, aunque por dentro una sensación de vacío le roía el pecho. Mateo caminaba detrás, intentando aparentar firmeza, pero el temblor en sus manos lo delataba. Don Aurelio avanzaba con pasos lentos, como si cada metro recorrido lo acercara a una verdad que había intentado olvidar. Lucía, en cambio, iba casi flotando, con una calma perturbadora. Sus labios se movían, murmurando frases que nadie entendía. El camino a la mina estaba cubierto de neblina. El aire se volvía más espeso con cada respiración. Ramas crujían solas, como si alguien invisible los siguiera. A lo lejos, se escuchaba un susurro continuo, como un rezo en una lengua desconocida. Cuando llegaron a la entrada, encontraron la reja oxidada entreabierta. Un viento helado escapaba de las profundidades, trayendo consigo un hedor a tierra húmeda y carne corrompida. En el suelo había símbolos pintados con un pigmento oscuro que aún estaba fresco. Camila inclinó la lámpara y pudo ver que se trataba de círculos concéntricos con figuras deformes en el centro, casi como cuerpos retorcidos. «Esto no es broma», susurró Aurelio, con voz quebrada. «He visto esto antes». Sus palabras quedaron suspendidas. Mateo lo miró con furia contenida. «¿Qué quiere decir? Usted sabía de esto». El anciano evitó responder, girando el rostro hacia la oscuridad. Fue entonces que Lucía se adelantó, deteniéndose frente al umbral de la mina. Su voz infantil, pero hueca, pronunció: «Las puertas ya se están abriendo. No tenemos mucho tiempo». Un estruendo metálico retumbó en las profundidades, como si enormes cadenas se rompieran una a una. El suelo vibró bajo sus pies. El aire se llenó de un zumbido grave que les erizó la piel. En ese instante, comprendieron que lo que fuera que se encontraba detrás de aquel portal no debía cruzar. Camila apretó los dientes, levantando la lámpara. «Si alguien sabe lo que está pasando, más vale que lo diga ahora». Aurelio cerró los ojos y con un suspiro confesó: «Hace 50 años yo fui parte de un ritual. Creímos que podríamos controlar lo que estaba del otro lado, pero nos equivocamos. Juré que jamás regresaría aquí, pero parece que el mal ha despertado de nuevo». Mateo dio un paso atrás, incrédulo. «Entonces, usted lo liberó». Antes de que Aurelio respondiera, una figura se arrastró desde la oscuridad de la mina. No era completamente humana. Su piel parecía hecha de ceniza, sus ojos eran pozos negros y su boca se abría demasiado, dejando escapar un chillido agudo que desgarró el silencio. La criatura avanzó,
doblando sus extremidades en ángulos imposibles. Lucía no gritó, solo sonrió, como si lo hubiera estado esperando. El grito de la criatura se prolongó en el aire, como una nota disonante, que parecía desgarrar la realidad misma. Camila levantó la lámpara con un movimiento brusco, y la luz titilante reveló más detalles de aquella figura. Su piel se resquebrajaba como barro seco, sus costillas sobresalían de forma grotesca, y sus uñas eran tan largas que raspaban contra la roca, dejando marcas brillantes, como si la piedra misma ardiera al contacto. Mateo retrocedió, tropezando con una raíz. Sus ojos no podían apartarse de ese rostro vacío, sin labios, solo un hueco abierto en el que parecía resonar el eco de miles de lamentos. Lucía, inmóvil, seguía murmurando palabras que parecían calmar a la entidad. Aurelio la observaba con espanto, como si comprendiera demasiado tarde lo que estaba ocurriendo. «No la dejes hablar», rugió el anciano, tomando a la niña del brazo, pero Lucía se zafó con una fuerza inesperada. Sus pupilas se habían dilatado al punto de cubrir casi todo el iris, dejando solo un halo blanco. La criatura se detuvo, inclinando la cabeza hacia ella, como un animal que reconoce a su amo. Camila dio un paso adelante, interponiéndose entre la bestia y su hermana pequeña. «No nos vas a tocar», gritó, aunque su voz temblaba. El aire cambió de pronto, tornándose gélido. La neblina que los rodeaba comenzó a moverse en espirales, arrastrando hojas secas y piedras pequeñas hacia el umbral de la mina. Desde dentro, resonaban cadenas que se arrastraban, y voces profundas pronunciaban frases en un idioma que ninguno de ellos podía comprender. Aurelio cayó de rodillas, presionando su pecho. El anciano respiraba con dificultad. «El portal ya está abierto», jadeó. «Esa niña es la llave». Mateo lo miró con furia. «Usted sabía todo esto, nos trajo a morir». Pero Aurelio negó con la cabeza. «No. Yo no, ella fue elegida antes de nacer. Es la sangre, la marca». La criatura emitió un rugido gutural y avanzó un paso, pero no atacó. Se limitó a inclinarse hacia Lucía, como si esperara órdenes. La niña extendió la mano, y la bestia bajó la suya, huesuda y temblorosa, en un gesto casi reverente. Camila, aterrada, encendió una cruz de madera que había tomado de la iglesia abandonada. El fuego estalló con un resplandor repentino, iluminando la escena. La criatura retrocedió con un chillido ensordecedor, golpeando la roca con tal fuerza que trozos de piedra comenzaron a caer del techo de la mina. «Corran», ordenó Camila. Los cuatro se lanzaron hacia la salida, perseguidos por un viento helado que los empujaba de regreso. El portal estaba creciendo, las piedras de la entrada se deformaban como si fueran de cera, y una luz rojiza emergía de las profundidades. Al llegar a la superficie, descubrieron que no estaban solos. Decenas de sombras se alzaban entre la neblina del bosque, figuras humanas con los ojos brillando en la oscuridad, como brasas encendidas. No se movían, solo los observaban. Mateo apretó los dientes. «Estamos rodeados». Lucía, con una calma imposible, pronunció: «Ellos son los que nunca salieron de aquí, los que se quedaron atrapados en el otro lado». El silencio fue roto por el tañido de una campana que resonó desde el pueblo. Era imposible, la iglesia llevaba décadas cerrada. Sin embargo, el sonido retumbaba, anunciando que la primera barrera había caído. Aurelio murmuró, con lágrimas en los ojos: «Si no cerramos el portal antes de medianoche, no habrá amanecer para nadie». El eco de la campana seguía retumbando en sus cabezas cuando se adentraron de nuevo en el bosque. La neblina se cerraba detrás de ellos, como si quisiera tragarlos. La lámpara de Camila apenas iluminaba unos metros adelante, y cada sombra se transformaba en amenaza. Mateo no dejaba de mirar a su hermana pequeña, que caminaba tranquila, como si conociera cada rincón del lugar. «Lucía, dime la verdad», le exigió. «¿Qué eres tú para ellos?». La niña lo miró con ternura perturbadora. «Soy el puente, ellos me escuchan, y yo los entiendo». Aurelio, aún jadeando,
se apoyaba en un árbol. Su piel estaba pálida, casi translúcida. El portal necesita sacrificio para cerrarse, dijo con voz ronca. La sangre abre, la sangre sella. Camila lo fulminó con la mirada. ¿Quieres que ofrezcamos a mi hermana? Jamás. Un sonido de ramas quebrándose interrumpió la discusión. De entre los árboles comenzaron a aparecer las sombras que habían visto antes. Ahora estaban más cerca, hombres, mujeres y niños con ojos incandescentes, piel agrietada y bocas selladas por cicatrices. Avanzaban en silencio, como guiados por un mismo impulso. La tensión aumentaba. Mateo levantó una piedra para defenderse, pero Camila lo detuvo. No sirven las armas contra ellos. Entonces, Lucía levantó la mano y las figuras se detuvieron en seco. Uno de ellos, un joven con ropa minera cubierta de hollín, inclinó la cabeza frente a ella. En ese instante, la tierra tembló. A lo lejos, la mina explotó con un destello rojizo, y una columna de humo se elevó hacia el cielo, formando rostros que gritaban en silencio. Aurelio cayó de rodillas, llorando. La segunda barrera se ha roto. El bosque se oscureció aún más. Los árboles parecían inclinarse sobre ellos, y de la tierra comenzaron a emerger manos, esqueléticas que intentaban sujetarlos por los tobillos. Camila encendió un trapo con fuego de la lámpara y lo agitó, obligando a las manos a retroceder. De pronto, una voz profunda, como un trueno lejano, resonó desde todas partes. La llave ha sido encontrada. El paso será abierto. Lucía cerró los ojos, llevándose las manos a los oídos. «Cállense», gritó, con una fuerza que no parecía humana. El viento cesó de golpe, las sombras retrocedieron un paso, pero la calma duró apenas un instante, porque un nuevo ser surgió de entre los árboles, más alto que cualquiera de ellos, con cuernos que parecían ramas secas y ojos incandescentes como brasas. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices que se movían como si fueran gusanos vivos. Camila sostuvo la lámpara temblando. «¿Qué demonio es este?», Aurelio murmuró con voz quebrada. «El guardián, el heraldo del portal. Si ha salido, es porque la medianoche se acerca». Mateo se adelantó, con el rostro decidido. «Entonces lo detendremos aquí». El monstruo soltó un rugido que hizo temblar el suelo. De su boca salió un humo negro que formó figuras humanas chillando. La neblina se volvió aún más densa, cubriéndolos como un sudario. El heraldo avanzó con pasos pesados, y cada vez que sus garras tocaban el suelo, la tierra se abría como carne desgarrada. Sus ojos incandescentes iluminaron los rostros de los 4 sobrevivientes, que apenas podían sostenerse en pie ante la presión invisible que emanaba de su presencia. Camila apretaba la lámpara con ambas manos. Su respiración era agitada, pero su mirada no se apartaba de la criatura. Mateo, a su lado, sentía un fuego extraño arder en el pecho, miedo mezclado con rabia. Aurelio murmuraba plegarias antiguas, palabras que parecían más maldiciones que rezos. Lucía, sin embargo, permanecía inmóvil, observando al heraldo como si estuviera viendo un reflejo de sí misma. «Él me llama», dijo la niña con voz apagada. «Dice que soy suya desde antes de nacer». Camila dio un paso hacia ella, negando con violencia. «No le hagas caso, tú eres mía, eres nuestra familia». El heraldo levantó los brazos y la neblina se volvió más espesa, transformándose en figuras humanas que imitaban los movimientos de los 4. Eran dobles espectrales, grotescos, con sonrisas deformes y ojos vacíos. Uno a uno comenzaron a acercarse, imitando cada respiración, cada temblor. Mateo lanzó la piedra que aún sostenía contra su propio reflejo espectral. El impacto atravesó al doble, pero la sombra no desapareció. En cambio, su boca se abrió y emitió un chillido ensordecedor que hizo sangrar sus oídos. Aurelio, desesperado, sacó un objeto de su bolsillo, un amuleto de plata con símbolos grabados. Lo levantó hacia el cielo y gritó: «En el nombre de los sellos antiguos, que este portal se cierre». El heraldo se detuvo un instante, y la neblina vibró con fuerza. Sin embargo, el monstruo soltó una carcajada grave, burlona,
que hizo temblar los árboles. Extendió una mano y el amuleto se partió en dos, desintegrándose en polvo brillante. Aurelio cayó al suelo, derrotado, sus lágrimas mezclándose con la tierra húmeda. Lucía se acercó al heraldo. Sus pasos eran seguros, como si estuviera hipnotizada. Camila corrió a detenerla, pero la niña giró la cabeza y sus ojos eran ahora dos brasas ardientes. «No me sigas», dijo con voz hueca, «o me perderás para siempre». Mateo intentó sujetarla, pero el aire entre ellos se endureció como cristal, empujándolo hacia atrás. El heraldo inclinó su rostro hacia Lucía, y su voz resonó como un trueno. «Eres la llave, con tu voluntad. La medianoche traerá un nuevo amanecer». Camila gritó con toda su fuerza. «No. Lucía, recuerda quién eres». La niña parpadeó, confundida. Por un momento, el resplandor en sus ojos se apagó, y una lágrima rodó por su mejilla. El heraldo rugió furioso, extendiendo sus garras hacia ella. En ese instante, Mateo se interpuso, recibiendo el golpe. Su cuerpo fue lanzado varios metros, chocando contra un árbol. El silencio posterior se llenó solo con el crujir de ramas. Camila corrió hacia él, mientras Aurelio intentaba arrastrarse para alcanzarlos. El bosque entero parecía haberse convertido en un laberinto de sombras vivientes. El heraldo avanzaba lento, disfrutando de la desesperación que causaba, mientras Lucía permanecía inmóvil, dividida entre la voz de su hermana y el llamado oscuro que resonaba en su mente. Mateo yacía en el suelo, apenas consciente, con la sangre manchando su frente. Camila lo sostenía entre sus brazos, sollozando, pero sin apartar la mirada de Lucía. Aurelio, derrotado, apretaba el amuleto, roto entre sus manos como si aún pudiera rescatar algún poder de sus fragmentos. «La medianoche está cerca», susurró. «Solo hay una forma de detenerlo, ella debe elegir». Camila gritó entre lágrimas. «Lucía, mírame, tú eres mi hermana, no su llave». La niña tembló, los ojos ardientes parpadearon, y por un instante la inocencia regresó a su rostro, pero el heraldo se inclinó sobre ella, sus garras rodeándola sin tocarla, y su voz resonó como un coro de 1000 lamentos. «Venezuela, conmigo conocerás tu verdadera naturaleza». El suelo se abrió en un enorme cráter, revelando un resplandor rojo que ascendía como fuego líquido. Del interior surgieron columnas de humo con rostros humanos que gritaban en silencio. Eran los condenados, atrapados en el otro lado del portal. Camila, con el rostro enrojecido por el calor, se levantó y se interpuso entre la niña y el heraldo. «Tendrás que pasar sobre mí primero». El demonio rugió, y la presión lo arrojó contra los árboles, pero ella se levantó una y otra vez, aferrada a la lámpara. El cristal del farol estalló, esparciendo fuego sobre el suelo. El fuego no se apagó, en cambio, se extendió como un círculo que rodeó a los cuatro. Lucía miraba el fuego con lágrimas en los ojos. «Hermana, tengo miedo». Camila sonrió, aunque su cuerpo temblaba. «Yo también, pero no estamos solas». Mateo, herido, se incorporó como pudo, apoyándose en un tronco. «Lucía, tú decides si este pueblo vive o muere». El heraldo rugió de nuevo, extendiendo sus brazos. La tierra tembló, y desde el cráter comenzaron a salir criaturas deformes, torsos humanos pegados a extremidades múltiples, bocas abiertas en el estómago, ojos que lloraban sangre. Avanzaban hacia el círculo de fuego, quemándose pero sin detenerse. Lucía cerró los ojos. Sus manos pequeñas temblaban. «No quiero ser de él». Un resplandor surgió de su pecho. El fuego se elevó como una muralla, deteniendo a las criaturas. El heraldo retrocedió, furioso. Su carcajada se volvió un grito de dolor. Aurelio levantó la vista, con esperanza en los ojos. «Está eligiendo». El suelo temblaba más fuerte. El portal comenzaba a cerrarse, pero con cada centímetro que disminuía, el heraldo se volvía más violento. Sus garras chocaban contra la barrera de fuego, lanzando chispas que incendiaban los árboles.
La medianoche estaba a punto de caer. El tañido de la campana resonaba más fuerte que nunca, cada golpe como una sentencia que acercaba el fin. El fuego del círculo temblaba, amenazando con extinguirse bajo la presión del heraldo, que rugía con furia. Sus garras chocaban contra la barrera de llamas, y cada impacto hacía vibrar los huesos de quienes lo enfrentaban. Lucía, con la luz brillando en su pecho, lloraba en silencio. No puedo, es demasiado fuerte. Camila la abrazó con desesperación, acercando su frente a la de ella. No estás sola. ¿Me oyes? Somos nosotros contra él. Mateo, tambaleante, se puso de pie, apoyándose en la rama rota que usaba como bastón. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero en sus ojos ardía la determinación. Si este es el final, al menos pelearemos juntos. Aurelio, con el rostro marcado por la culpa, levantó las manos hacia el cielo. Perdóname, Señor, hoy pagaré mis pecados. Se incorporó como pudo y, con un grito desgarrador, se lanzó contra el heraldo. El demonio lo derribó con un movimiento brutal, pero el anciano alcanzó a clavar en el suelo los fragmentos del amuleto roto. El metal ardió como si estuviera vivo, y del suelo surgió un resplandor que debilitó al monstruo por un instante. Ahora, rugió Aurelio antes de ser arrastrado hacia la oscuridad por las criaturas deformes. Lucía gritó, y la luz en su pecho se expandió, formando una esfera radiante que obligó al heraldo a retroceder. Camila tomó su mano y juntas levantaron la lámpara rota aún encendida. Mateo se unió al círculo, sosteniendo la rama como si fuera una espada. El heraldo lanzó su ataque final. De su boca brotó una llamarada de humo negro que devoraba todo a su paso. El fuego del círculo se apagaba bajo aquella sombra. El portal detrás de él se abría de par en par, mostrando un abismo de almas gritando. Lucía cerró los ojos, y su voz infantil, clara y firme, pronunció una sola palabra: ciérrate. El resplandor en su pecho explotó como un sol. Una onda de luz blanca atravesó el bosque, consumiendo a las criaturas y partiendo al heraldo en 1000 pedazos. Su rugido se convirtió en un eco lejano hasta desaparecer por completo. El portal se cerró con un estruendo que hizo temblar la tierra, y el silencio regresó, absoluto. Camila cayó de rodillas junto a su hermana, abrazándola con fuerza. Mateo se desplomó a su lado, exhausto pero vivo. Aurelio, en cambio, no estaba. Sus restos habían desaparecido con el sacrificio, dejando solo el amuleto roto en el suelo. El bosque comenzó a clarear. La neblina se disipaba lentamente, revelando un amanecer rojo y melancólico. San Verdugo seguía en pie, pero marcado por lo que había ocurrido. Lucía, con voz débil, preguntó: ¿ya terminó? Camila acarició su cabello y respondió con lágrimas en los ojos: sí, hermana, sobrevivimos.